Cierra los ojos. Yo soy el narrador. Les he visto. Han salido de las cuevas de la montaña Teura, cubiertos con sus capas negras y sus capuchas, y caminaron en macabra fila rumbo al poblado. Escondido entre los matorrales, pude escuchar su aberrante plegaria recitada a la luz de la luna que bañaba con plata las negras vestimentas. Tuve miedo, de ese miedo que paraliza el cuerpo y la mente. Era en ese instante un muñeco sin voluntad, un animal irracional con la sola premisa de sobrevivir. Días después de haber llegado a aquel pequeño poblado, había escuchado las historias de los jinetes, un grupo de hombres con rostros y nombre que nadie conocía, pero a los que todos temían. Hacía apenas unas semanas que el gobierno de mi estado me había designado como jefe político de aquella población perdida en la serranía, donde venturosamente mi tío abuelo ejercía como párroco. Apenas llegara a esa comunidad, de la que celosamente guardaré en secreto su nombre, el frío de la desconfianza y el temor se convirtieron en parte inseparable de mi espalda. Las mujeres, hombres y ancianos presentaban un tono amarillento en su rostro, casi como los cuerpos en agonía. Bajados los 2 pies del destartalado autobús que me condujo al lugar más apartado del mundo, encendí un cigarrillo y maleta en mano me dirigí a la iglesia del lugar donde Pedro, el sacristán, me informó que mi tío había salido temprano a un caserío a brindar los servicios religiosos y no regresaría hasta el día siguiente. Por fortuna, mi tío, que estaba al tanto de mi llegada, había dispuesto para mí una habitación en la casa parroquial y había dado instrucciones a Pedro de que se me atendiera. Su tío me dijo también que de favor le pidiera no salir de noche. El monte está muy cerca y a veces los lobos bajan hasta el caserío y se han dado casos que han matado a algún cristiano. Tras la cena, Pedro me acompañó a mi habitación, que se conectaba de manera directa con la nave central de la iglesia, en la que resaltaba un enorme Cristo tallado en madera. Me dejó a solas con apenas un cabo de vela para iluminar la noche, pues aún estar a mediados de los 80, no había en aquel poblado una sola farola de energía eléctrica. El cuarto era de lo más común, tratándose de una casa parroquial. Los muros tapizados con imágenes de santos y vírgenes, y sobre la cabecera del camastro un Cristo hermosamente tallado en plata. No estaba fabricado con plata derretida. Hábiles manos habían esculpido sobre una plancha de plata maciza el contorno del Nazareno. Era ya entrada la noche y en la contemplación del exquisito trabajo del escultor apenas alcancé a oír un sollozo que crecía en volumen en tanto más agudizaba mis oídos. No había duda. El llanto provenía de la nave central del templo. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cigarrillo y lo puse en mis labios. Y entonces me di cuenta que me temblaban. Me acerqué al altar central y entre penumbras creí distinguir la forma de una mujer arrodillada y abrazada a las rodillas del Cristo de madera. Lentamente y en silencio me acerqué. A 2 pasos de ella encendí por fin el cigarrillo y lo que vi me dejó helado. Era un ser monstruoso. Su cara parecía haber sido rasgada por 10.000 cuchillos y en sus ojos, que me miraban con furia, pude adivinar la más profunda y eterna maldad. Olía a podredumbre, como los perros muertos que tanta repugnancia ocasionan e invitan al vómito. De sus manos enjutas pendían mechones de cabellos sangrantes. ¡Pedro! ¡Pedro!, grité con todas las fuerzas de mi ser, pero la mujer, valiéndose no sé de qué artes, había desaparecido. El sacristán apareció justo cuando mi conciencia abandonaba mi débil cuerpo para dejarme sumido en un piadoso y profundo sueño. Era casi el amanecer cuando el alma me volvió al cuerpo. Estaba acostado en el camastro de mi cuarto. A mi lado, el sacristán dormitaba sentado en una mecedora de madera y abrazaba una escopeta. Pedro, ¿qué pasó? No sé, señor. Lo oí gritar en el templo y creí que habría entrado alguien, algún bandido. Por eso llevé la escopeta, pero cuando llegué, usted estaba desmayado y lo traje para acá. Había una mujer horrible que lloraba, abrazada al Cristo que está en el altar,
¿Quién era? El silencio y el cambio de color en el rostro de Pedro me dieron parte de la respuesta. Nada, señor. Seguramente una de esas mujeres que vienen a rezar cuando tienen alguna pena. Las frases balbuceantes de Pedro no hicieron sino aumentar el temor que sentía. Opté por dormir un poco hasta que el sol hubiera asomado por completo el rostro sobre aquel poblado. La mañana era espléndida. El sol entraba a raudales por la ventana. Los trinos de los pájaros del monte inundaban el entorno con su algarabía. Mi tío había llegado y, como en los tiempos de mi infancia, salí a recibirlo lleno de abrazos. El encuentro fue emotivo. 20 años atrás que mi tío Claudio había optado por el camino de Dios y ello lo había llevado a recorrer gran parte del mundo, y por su voluntad había pedido a las autoridades eclesiásticas terminar su apostolado en este apartado rincón donde parecía haberse detenido el tiempo. Después de las cortesías llegó el momento de hablar sobre el motivo de mi estancia en aquel poblado. Desde hacía varios meses que la Secretaría de Gobierno del Estado había recibido reportes de algunos vecinos del lugar sobre la desaparición de varios niños. Sin embargo, el jefe policíaco no había reportado nada de manera formal a la dependencia estatal, por lo que el titular de la Secretaría me había designado en el cargo de jefe político que, en palabras honestas, no era sino un agente de investigación con amplios poderes. Tras pasar la mañana con mi tío, me encaminé a las oficinas del jefe de la policía del lugar, ante quien presenté mis credenciales y mi oficio de comisión del gobierno estatal. ¿Y a qué viene?, preguntó el jefe de la policía, mientras lanzaba con desdén mis credenciales sobre la grasosa madera de su escritorio. Me designó el gobierno del estado para encargarme de los asuntos políticos, administrativos y policíacos de esta región. Pero aquí está don Ramiro Bojorges, el cura Claudio y yo, que me encargo de los asuntos de la policía. ¿Quién le dijo al gobierno que necesitábamos a alguien más? ¿Hubo alguna queja? Al momento entendí que el policía se ponía a la defensiva. Algo pasaba. Él lo sabía y por alguna razón se había quedado callado. No, jefe. Ocurre que, como en todos lados, los gobiernos utilizan este tipo de puestos para pagar favores políticos a los hijos de algunos amigos, y toca en suerte que mi padre es muy amigo del secretario de gobierno y por eso estoy aquí. Y por eso es que, al ser usted la autoridad civil de mayor jerarquía, lo relevo de su cargo y asumo desde este momento mis funciones de jefe político. La noticia no fue del agrado del robusto hombre, que se levantó como impulsado por un resorte, resoplando y arrojando chispas de saliva entre la espesa mata de su bigote canoso. ¿Sabe de esto, don Ramiro? Él ha mantenido vivo este pueblo desde hace décadas. Comerciantes, labriegos, trabajadores, todos le deben favores, gritó en mi cara mientras sus ojos despedían lenguas de fuego. Escuche, inspector, usted es la máxima autoridad civil aquí. Ese Bojorges podrá hacer lo que usted quiera, pero en la práctica no es nadie. ¿Entendió? El hombre intentó salir del maloliente despacho en que nos encontrábamos. Lo tomé del brazo para impedirlo. ¿A dónde va? Necesito ver a don Ramiro. Tengo que comunicarle de su llegada. Le recuerdo que desde este momento soy su superior y es a mí y al Estado quien debe obediencia. Por lo tanto, haga el favor de poner sobre su escritorio todos los expedientes de los últimos meses y mande a alguien por mi equipaje a la casa del padre Claudio y habilíteme en esta prefectura una habitación. Tras la agria discusión con el jefe de la policía, me sumergí en la revisión de los expedientes puestos en el escritorio mientras el policía corría a buscar mi equipaje a la iglesia. Tomaba un descanso de la lectura de los legajos cuando de golpe se abrió la puerta del despacho para dar paso a un hombre ya mayor de edad, quien se lanzó contra mi escritorio y plantó las palmas de ambas manos para apoyar sobre sus brazos la enorme humanidad hasta dejar su cara a 1 pulgada de la mía. ¿Quién demonios que se cree que es usted para tratar al jefe policíaco Martín Tobar como un vulgar mandatario?